Planta billetón. ¿Cómo cuidarla en casa a nuestra bella planta de la prosperidad? Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde. Bien, en esta ocasión les quiero hablar de la planta de billetón, que es una planta muy parecida a la planta de billete. De hecho, tenemos ya una publicación acerca de esa planta, de la planta billete, aquí en el canal. Les dejaré en alguna de estas esquinas o en la caja de abajo el vínculo para que puedan revisar ese video. ¿Cuál es la diferencia específica o digamos que es la más notoria entre la planta de billete con esta, que es la planta de billetón? Básicamente la diferencia es la forma y el tamaño de la hoja. ¿Cuál es la forma de acá del billetón? Es una forma ovalada, como ustedes pueden acá apreciar, y que es de un tamaño mucho más amplio. Podría decir que es un tamaño el doble comparada con la hoja del billete. La hoja del billete tiende a ser un poco más redondeada, tiene un peciolo un poquitico más pronunciado y tienden a tener una forma redonda. Básicamente esa es la diferencia. En todo caso, en nuestra cuenta de Instagram les dejaré las fotos de ambas especies para que ustedes puedan ver y apreciar esa diferencia. Bien, antes de hablar acerca de los cuidados básicos de nuestra planta de billetón, sí les comento unas características acerca de esta planta. Esta planta es de origen tropical. Esta planta es importante que tenga un buen nivel de humedad, fundamental. Es importante, esta es una planta que no va bien en ambientes que sean secos. La planta florece muy rara vez, podría decir que la planta florece de vez en cuando. Más aún es demorado que la planta florezca estando en un ambiente, digamos ya, no solamente de sombra, digamos que no sea un ambiente propio del bosque, de la selva, de una zona tropical, tal como pertenece o de donde viene esta planta. Es difícil que la planta genere flores, pero sí lo puede hacer. En este caso, ¿qué aconsejo para que la planta logre un florecimiento? En primer lugar, paciencia y darle tiempo. Pero sí es importante los cuidados básicos, la calidad del sustrato, el riego, en fin, darle todas las condiciones óptimas que sean posibles para nosotros para que la planta llegue a florecer. En lo que tiene que ver con las características físicas, entonces tiene acá una vena bastante pronunciada. Miren este brillo tan bonito que tiene la hoja. Esta vena no solamente va por el haz, sino también por el embés. Miren el embés acá. Este es el embés, ¿correcto? Las hojas son de un borde totalmente cerrado. Las hojas son coriáceas, quiere decir que son gruesas, ¿correcto? Yo aquí las toco y si tienen una contextura gruesa, digamos que algo carnosa, pero hay algo particular en estas hojas que les quiero comentar en las recomendaciones de cuidado. ¿Qué más podemos decir? Tienen unos peciolos largos, aquí podemos darnos cuenta, largos, aquí podemos ver. La planta es de bulbos, la raíz es de bulbos, aquí yo acerco a la cámara, ustedes pueden ver acá la base de la planta, aquí están haciendo esta hojita nueva, como pueden ver acá. Esta es una planta que puede llegar a tener un tamaño importante, frondoso, digamos que en una altura de las más altas que he visto, puede ser aproximadamente de unos 70 a unos 80 centímetros de altura. La planta sí puede llegar a tener un volumen importante, incluso las más grandes que he visto en casas, en apartamentos, en empresas donde tienen este tipo de plantas decorando, puede llegar a superar el metro de diámetro en una matera grande. Eso es importante que lo sepan, que la planta, al pasar el tiempo entre mediano a largo plazo, la planta puede llegar a tener un volumen y ocupar un tamaño importante. Bien, hasta acá lo que les quería comentar acerca de las características físicas. Vamos entonces a el siguiente bloque donde les hablaré de sus cuidados importantes. Continuamos. Bueno, empecemos entonces hablando acerca de sus cuidados básicos. Comencemos por la ubicación. La planta es para interior, la planta no debe estar en pleno sol, esto pues es muy común, se sabe ya que esta planta tiene su mejor desempeño en ambientes de sombra. Es importante que haya algo de claridad, tampoco mucha penumbra, pero nunca el sol directo. En lo que tiene que ver con la temperatura, diría que puede ir desde los 12 grados hasta más o menos los 18 grados.
Pero esta planta tiene una ventaja importante que puede soportar algo de frío, pero hago la aclaración que no debemos abusar de esta condición, de esta bondad que tiene esta planta, de que en el frío puede tener más resistencia que otras plantas. En el calor, pues digamos que la planta sí puede tener también un buen desempeño en temperaturas que estén por encima de los 18, de los 20 grados, va a ser más exigente en riego, pero la planta, de lo que conozco, de lo que la he trabajado, la planta trabaja muy bien en los 12 grados, incluso un poco menos, los 10 grados, pero es importante que en donde vaya a estar la planta ubicada, así tengamos esa ventaja de que sea algo frío, de que sea un ambiente fresco, no va bien para la planta si la vamos a tener en un ambiente frío, pero si es seco, no va a trabajar bien. En lo que tiene que ver con el abono, recomiendo aplicar abono por ahí más o menos cada 60, cada 70 días. Recomiendo que se aplique un abono que sea ideal para plantas de interior. En el riego, recomiendo riego moderado. No vayan a encharcar la planta, no empapen la planta. La planta es muy susceptible a la presencia de hongos. Más aún, que esto también es algo en lo que quiero también ser un poco más específico al final en otras recomendaciones, de que si es un ambiente húmedo, frío, se presta para que haya presencia de caracoles, de babosas. Y esto se da también es cuando nos pasamos en agua y hay exceso de humedad, hay exceso de hidratación, se presta para que también lleguen este tipo de plagas y puedan afectar a nuestra planta. En lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo sustrato que tenga buena carga orgánica, fundamental. Considero que lleve compost o lleve gallinaza, ojalá la gallinaza que esté ya bien madurada. Ojo con aplicar gallinaza que le falte punto para llegar a una fermentación ideal. Recomiendo también humus de lombriz. Es importante, siempre recomiendo para este tipo de plantas que el sustrato lleve carga orgánica. También es importante que vaya con buen drenaje. Es fundamental de que la planta, el sustrato de la planta no se compacte el suelo, porque en algún momento si nos llegamos a pasar en agua, a pasar en riego y se queda esa acumulación, ese exceso de hidratación en la planta, no va a ser conveniente para ella. Y que estos sustratos sean a base de tierra negra, ¿no? Entonces, les recomiendo lo fundamental de que lleve carga orgánica y que sean sustratos muy sueltos. Bien, vamos a pasar al último segmento donde les comentaré acerca de algunas recomendaciones para el mantenimiento de nuestra planta de billetón, o también conocida como planta de la prosperidad. Complementando acerca del riego, les comentaba que el riego moderado. Si la planta de pronto va a estar en un clima más caluroso, puede requerir un poco más de riego. Aún así la planta puede soportar un poquito algo de sequía, pero también hago énfasis en ese punto. No abusemos de que la planta pueda resistir algo de calor. En este caso, sí es importante que el riego por lo menos sea en promedio, diría yo que de unas 2 veces a la semana. Si tenemos la planta más o menos en un rango de temperatura que oscila entre los 12, los 13, los 15 grados, diría que el riego debería ser una sola vez a la semana. Estas medidas que estoy dando de tiempo para los intervalos de riego son unas medidas estándar. Pueden cambiar dependiendo del lugar en donde ustedes tengan la planta, la temperatura, el clima, en fin, la ventilación, que también es importante. Pero estas medidas que estoy dando no es que sean regla, no, son unas medidas que son estándares, promedios en los cuales ustedes se pueden basar para mantener a la planta con la hidratación ideal. En lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, les comentaba que la planta es muy susceptible al ataque de lo que es babosas y caracoles. ¿Cómo controlarlos? Recomiendo aplicar sal alrededor de los tallos de la planta, alrededor de los peciolos, acá en esta parte, cuando ustedes tengan total certeza de que hay presencia de este tipo de plaga para poderla controlar. Otro método sería, aunque no lo recomiendo mucho por estética, pero también que puede ser efectivo, son las cáscaras de huevo. Recomiendo colocarlas alrededor, y esto ayuda mucho alrededor de los peciolos de los tallos de la planta, acá en esta zona que estoy tocando. Colocar ahí ya sea la sal o las cáscaras de huevo, y esto ayuda a repeler,
a las babosas y los caracoles. Otro método también para poderlos controlar es el control manual, cogerlos con la mano. Es lo que recomiendo. Todas estas, digamos, consejos fáciles y sencillos los sugiero, los recomiendo para evitar al máximo el uso de productos agroquímicos. Es importante que en donde vayan a ubicar la planta la ubiquen en un lugar que sea amplio, en un lugar que sea estratégico, porque recuerden lo que yo comentaba al principio, la planta genera un volumen importante, genera un tamaño importante, por lo tanto a la planta se le debe dar un espacio en donde ella se pueda desarrollar de manera óptima y también pues que nosotros veamos de que la planta se ve bonita, se ve elegante, que luzca, que resalte, que sea decorativa. Bien, era hasta acá lo que les quería comentar acerca de nuestra planta de billete. Un detalle más, excúsenme. La planta es supremamente susceptible al daño mecánico. Acá dejé esta hoja para que ustedes puedan ver. Miren esta hoja como está. Esto es muy común que se presente. Miren acá. Permítanme, yo aquí me hago para que la puedan detallar mejor. Miren esto acá. Esto se generó de un daño mecánico. ¿Cómo se generó esto? Al momento en que estábamos transportando la planta, con algo se nos enredó, con algo inerte, no sé, alguna caja, algún elemento, en fin, lo que haya sido. Y miren cómo las hojas, cómo se vuelven estas hojas, ¿correcto? Otro factor importante que quiero que tengan presente, las hojas como son amplias, que era lo que decía en la intro, son hojas ovaladas de un gran tamaño. Hay veces que las hojas son tan grandes que podríamos decir que ellas mismas no soportan su propio peso, por llamarlo de alguna forma, y se presenta esto que tengo acá. Aquí, con esta, aunque no está muy notorio, pero voy a acercarla a la cámara para que ustedes puedan detallarla. Aquí, en esta hoja, miren esta hoja, aquí ya tiene dos cicatrices. Esta que estoy acá tocando, esta y esta otra. Aquí. ¿Por qué se generaron estas dos cicatrices? Porque al momento en que la hoja estaba totalmente abierta o ya está prácticamente totalmente desarrollada, tiende a arquearse. Cuando la hoja se arquea, se presta para que se parta, se doble y se genere una cicatrización, o no una cicatrización, perdón, una herida, y que luego en la cicatrización pues ya se va a notar en la hoja. Aquí vuelvo y les muestro. Y eso se presentó fue porque por la amplitud de la hoja y por ella llegar y quedar totalmente abierta, arqueada, se genera eso. ¿Qué recomiendo para esos casos? De que vayamos mirando a medida que la planta pues vaya creciendo. Tampoco es que sea una labor que sea esclavizante para nosotros, no, pero sí vayamos mirando que a medida en que las hojas algo maduras van avanzando, van creciendo en tamaño, van generando o van logrando un poco más espacio dentro de la planta, tratar de acomodarlas para evitar de que se nos vayan a quebrar, de que se nos vayan a maltratar y que queden heridas abiertas en el follaje de la planta. Esto era algo que se me estaba pasando por comentarles, que es una recomendación a las personas que adquieren esta planta, siempre les hago. Porque las hojas es lo más lindo de esta planta, miren tan bonita, este verde tan brillante, es que permanezcan en lo posible sanas y bonitas. Bueno, hasta acá era lo que les quería comentar acerca de esta linda planta, la planta de la prosperidad o la planta billetón. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo en sus redes sociales, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus allegados. Regálenme por favor un me gusta para que el algoritmo de YouTube se active y le llegue este tipo de contenido, de información a más personas que les gusta este tipo de material vegetal, de plantas ornamentales, de plantas de jardinería y conozcan todo este tipo de información. Me despido. Gracias por ver el video. Un gusto para mí y muchos éxitos para todos.